Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Piensa en Grande, el podcast donde estamos conversando con los jóvenes líderes Piensa, aquellos jóvenes que están marcando la diferencia desde distintas áreas e impulsando el desarrollo en la región de Valparaíso. A mí me gusta decir, cambiando el mundo desde nuestra región. Y bueno, qué mejor capítulo que hoy que estar con nuestra queridísima María Magdalena Gargilsich. Muy bienvenida. Gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Nosotros también muy contentos de que puedas estar acá en la tercera temporada de Piensa en Grande, este podcast que es fruto del esfuerzo que se viene haciendo hace varios años entre Piensa y Mutual de Seguros de Chile. Bueno, para presentarte, María Magdalena estudió Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez. A mí me gusta decir que es una tremenda líder en distintos ámbitos. ¿Quién mejor que yo te va a presentar? Yo creo que eres tú. Así que más que ir presentándote, me gustaría ir abordando distintas etapas de tu vida, ¿ya? Fuiste premiada en la categoría voluntariado, ¿cierto? En el concurso de Jóvenes Líderes Piensa, y principalmente por una iniciativa muy notable, de la cual tú fuiste cofundadora, pero también actualmente presides, sí, como es Creciendo Juntas. No sé si nos podrías contar un poquito más acerca de quién es María Magdalena y cómo llega, ¿cierto?, a involucrarse en lo que al día de hoy ya es una organización hiper recontra consolidada. Bueno, yo nací en Rancagua, en realidad. Fui toda mi vida a un colegio marista y en los maristas nos enseñan mucho esto como de ayudar a la sociedad, a la comunidad, etc. Entonces, desde muy chica siempre estuve involucrada en distintos tipos de iniciativas sociales. En mi colegio le llamábamos el Proyecto 14, me acuerdo. Y una vez que me vine acá a Viña del Mar a estudiar en la universidad, bueno, pasé como por distintas carreras, distintas universidades, y ahí en eso como de un poco de crisis vocacional dije, ya, ¿qué hago? ¿Qué es lo que siempre me ha gustado? ¿En qué puedo como dedicar mi tiempo, finalmente? Y ahí empecé con Creciendo Juntas, que bueno, lo que nosotros hacemos es acompañar a niños, niñas y adolescentes que están bajo protección estatal. Y armé un grupo de 15 personas y empezamos a ir a una residencia de niñas. Luego se empezó a sumar más gente, hasta que ya éramos como 30 personas yendo a la misma residencia, lo cual no tenía sentido. Y ahí nos dividimos en dos y ya empezamos a trabajar en más residencias, etc. Luego otros amigos como que de otras regiones me dijeron que les gustaba mucho lo que estábamos haciendo, etc. Así que empezamos a expandirnos a otras regiones hasta el día de hoy que estamos en Maule, Biobío, O'Higgins, Valparaíso y Metropolitana. Wow, o sea, ya alcance nacional, pero una iniciativa que nace acá en nuestra región de Valparaíso. Por eso digo, desde acá, desde lo local, cambiando nuestro país. Vuelvo entonces un par de años más atrás, ¿cómo fue también quizás esa recepción, el llegar a una ciudad distinta, probablemente también llena de sueños? O sea, totalmente, que después se fueron construyendo, se fueron materializando. Mucho se habla también de que esta tierra es muy fértil para construir oportunidades. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo lo viviste? No, totalmente llena de sueños venía, me acuerdo perfectamente, saliendo de cuarto medio, haberme venido para acá. Para mí Viña siempre ha sido como mi segunda casa, por así decirlo, porque mis bisabuelos vivieron acá, mi abuelo estudió acá, mi mamá estudió acá, todos salieron de la Católica de Valparaíso, entonces siempre hemos tenido como mucho nexo con la ciudad. Al final también era mi ciudad de vacaciones cuando chica, toda la vida. Así que cuando llegué acá yo estaba demasiado feliz porque, bueno, aparte igual Viña del Mar es mucho más lindo que Rancagua. Entonces era como muy emocionante. Y claro, llegué acá, se me abrió un mundo totalmente distinto, la universidad era muy distinto todo, la gente también muy diversa, de distintas regiones. Cuando yo estaba en Rancagua solo convivía con gente de Rancagua y si es que algunos de Santiago. Entonces empezar a conocer también como las diferencias culturales que existen en las regiones de Chile fue algo bastante bueno y que siento que también me sirvió mucho para yo poder madurar, poder desarrollarme y así. Oye, qué notable. Bueno, estamos conversando acá en Piensa en Grande con María Magdalena Gargilsich, quien es testimonio vivo de que Rancagua existe y que también de que nuestra región de Valparaíso es tierra fértil para construir proyectos como Creciendo Juntas. Y en eso, bueno, estudiaste Derecho, ¿cierto? Pero la pasión siempre estuvo más en vincularse socialmente. Totalmente, sí. Primero yo entré a comercial y después me cambié a Derecho pensando Derecho me va a gustar más. Y como que llegué a Derecho y no fue tanto como lo que yo esperaba, pero ya me había cambiado y ya no aceptaba más cambios mi papá. Entonces ahí, claro, sí, siempre fue como, ya, ¿qué veo? ¿Qué es lo que puedo hacer?
que es lo que más me ha gustado siempre. Y ahí, claro, me empecé a dedicar más al área social. Después de Creciendo Juntas, postulé a hacer una pasantía en Naciones Unidas, lo cual también como que me llevó más aún al área social. Ahí trabajé coordinando programas para África y después trabajé coordinando programas de reinserción de mujeres que habían sido víctimas de tráfico humano. Entonces, claro, si bien de profesión estudié Derecho, toda mi vida no ha ido tan ligada al derecho, aunque sí el derecho ha sido una herramienta muy importante para yo poder hacer lo que me gusta. Claro, te da una estructura, una forma de razonar, una forma de pensar, ciertos conceptos. Así que eso es muy notable. Me quedo quizás como con esas experiencias que mencionabas, porque era una mujer con muchísimo mundo, como decía, una pasantía en la ONU, trabajaste directamente con África, trabajaste en la Oficina de Drogas y Delitos de la ONU, muy vinculada no solamente a causas locales, sino que también una muy buena embajadora de nuestro país, por lo pronto, en el mundo, en iniciativas que quizás van mucho más allá. ¿Cómo fue eso también, rodearse de problemas que a veces uno ve tan lejanos como algo tan tangible en lo que te puedes hacer cargo? Sí, fue súper impactante en realidad porque cuando yo llegué a la Oficina de Drogas y Delitos, acá en Chile no se tenía mucho conocimiento de lo que es la trata de personas, por lo general se decía aparte de la trata de blancas, pero no existía tanto como esta conciencia que sí existe en otros lugares como puede ser Colombia, como puede ser Norteamérica, etcétera, que son países que sí sufren como más este delito. Claro. Entonces llegar allá para mí fue súper impactante también darme cuenta de qué es lo que pasaba a muchas mujeres del mundo que eran víctimas de esto. Entonces fue bastante impactante, me empecé a rodear de gente muy distinta, ahí sí que en realidad fue como distintas culturas, tuve que mejorar 100% mi inglés para poder comunicarme bien y para poder entender bien también qué era lo que me decían las personas, porque bueno, yo siempre tuve el inglés del colegio, pero el inglés del colegio siempre me quedé súper corta. Entonces cuando uno ya está trabajando y necesitáis como inmiscuirte más, tenéis que practicar más inglés y eso fue un desafío súper importante para mí, porque inglés no tenía muy bueno, era como B1 máximo. Entonces ahí tuve que empezar a practicar para poder aprender más de las distintas culturas, aprender más cuál era la situación en la que se encontraban las mujeres con las que yo estaba trabajando y así. Oye, pero bueno, creo que la situación ha cambiado harto. Actualmente estás estudiando un Master's in Education en la Universidad de Harvard. Menciona el liderazgo, ¿cierto? Exactamente. Bueno, porque, como no, una tremenda joven y mujer líder, ¿cierto?, de nuestra región. Veo que ya se ha superado esa barrera del idioma. ¿Qué tal ha sido esa experiencia de estar, o sea, seguir perfeccionándose profesionalmente? Quizás tomaste esa decisión con algún objetivo en específico, seguir incursionando en ese tipo de desafíos más internacionales. Sí, en realidad yo siempre, o sea, mi vida la proyecto en Chile 100%. Mi idea inicialmente es terminar el máster, trabajar un par de años y venirme, pero para mí siempre la idea fue como irme a Estados Unidos a adquirir conocimiento y traerlo de vuelta. O sea, siempre ha sido mi idea, siempre como que ese es el plan. Yo soy una persona que me considero como que amo mucho Chile en realidad y siento que Chile sufre muchas desigualdades. Entonces quiero estudiar para poder tratar de subsanar un poco estas desigualdades que existen, emparejar un poco la cancha, siempre desde el mundo como de la sociedad civil, no desde el mundo como tan político, sino como más mundo fundaciones, organizaciones y así. Perfecto, organizaciones como Creciendo Juntas, ¿no? Exactamente. Oye, me gustaría volver un poquito más atrás para también contarles más en detalle a nuestros auditores de Piensa en Grande, a quienes les agradecemos por seguir escuchando este podcast. Recuerden, este es el momento preciso para suscribirse, para compartir, para darle like también a este tremendo capítulo donde estamos conversando con María Magdalena Gardirsic. Maggie, volviendo a Creciendo Juntas, ¿cómo ha sido también la evolución de la organización? Tú nos contabas que algo que nace, ¿cierto?, en Viña del Mar termina expandiéndose a más de 5 regiones de nuestro país. ¿Cómo fue ese proceso? No sé si han cambiado quizás las aristas en las que trabajaban. Ustedes nacen, ¿cierto?, como un apoyo más desde el punto de vista de la salud mental, ¿cierto? Es claro, más recreativo, sí. Sí, desde la salud mental está bien. Sí, con niños, niñas y adolescentes. Exactamente. Al día de hoy, ¿cuántos años después? 8. 8 años después, casi una década, ¿sigue siendo ese el mismo enfoque? ¿Se han ampliado las áreas de trabajo? Sí, inicialmente nosotras trabajábamos solo con residencias de niñas,
porque la residencia a la que yo hice el primer contacto era de niñas. Ya. Pero después, con todos los cambios que ha tenido el sistema, etcétera, y bueno, también porque igual en un minuto dijimos que era un poco ridículo estar como solo residencias de niñas cuando ya la mayoría estaban siendo mixtas. Empezamos a trabajar con residencias mixtas y ahí siempre nos decían como, ¿por qué no se llaman Creciendo Juntos o Creciendo Juntes? Y yo siempre decía, no, Creciendo Juntas fue el nombre inicial y la gente ya nos reconoce por eso. Entonces siempre causa mucho esa duda, pero no trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Y sí ha cambiado bastante en realidad. Bueno, Creciendo Juntas se compone 100% de personas voluntarias, entonces eso igual muchas veces nos retrasa el trabajo, pero a la vez también hace que sea un trabajo muy real, como que la gente que en verdad está trabajando con nosotras... Porque le mueve la guata. Exactamente, lo hace 100% de voluntario, con su tiempo libre. Entonces, claro, hemos ido reformando muchas cosas, muchas aristas desde que empezamos, pero la base de que sea 100% voluntario siempre es algo que se ha mantenido. Y siempre trabajando con los niños que están bajo protección estatal, dándole herramientas para que ellos, una vez que salgan de las residencias, puedan desarrollarse de mejor forma en el mundo finalmente. Oye, volviendo ahí al nombre a Creciendo Juntas, creo que es muy interesante porque siempre ha habido un enfoque también en el trabajo con las niñas. Sí, ¿cierto? exactamente. Y acá te voy a llevar a otro pasaje también muy importante, creo yo, de tu vida, que también lo pueden ver quienes están escuchando este podcast, que es la charla TEDx, Ahora las niñas. Cuéntanos un poquito de qué se trató esa conferencia TEDx, Ahora las niñas, qué te llevó también a ser charlista TEDx. Sí, bueno, a mí me llegó la invitación y yo, como les comentaba antes, soy una persona bastante nerviosa, entonces dije, ya, como desafío, voy a dar esta charla. Bueno, llegué a la charla y estaba ultra nerviosa en realidad, dije, ¿por qué me metí en esto? Pero siempre creí importante visibilizar que las niñas sufren como una doble invisibilización, valga la redundancia, porque por lo general se les considera dentro del grupo niños y también se les considera dentro del grupo mujeres, pero nadie habla puntualmente de cuáles son los problemas que sufren las niñas. Y yo cuando empecé a trabajar en las residencias me di cuenta de eso, de que de repente, por ejemplo, no sé, las niñas tienen los baños compartidos cuando ya están pasando a su etapa de adolescencia, lo cual hace que sea como algo súper incómodo para ellas, etc. Y así distintos tipos de problemas sufren las niñas que están en las residencias y son problemas que no se legisla en torno a ellos, que no se hablan, que no se buscan soluciones, porque por lo general, como te digo, están encasilladas dentro del grupo niños y dentro del grupo mujeres y se olvida todos los procesos que existen desde que uno es niña y pasa también a ser mujer. Perfecto. ¿Y la repercusión de esa charla, cómo la sentiste? Bien, abrió un montón de puertas, la verdad. ¿Cuál TEDx fue? La de la UAI. Ya, perfecto. UAI Santiago. UAI Santiago. Sí. Sí, me abrió un montón de puertas, la verdad. También sentí que me desafié y pude lograr hablar en público de buena forma. Y también pude como aprender de las historias de las otras charlistas, porque no sé si saben, pero cuando son las charlas TED se hacen como por bloques. Y se hace un bloque de 4 o 6 personas, entonces tú ahí sí o sí tienes que estar escuchando las otras charlas porque en cualquier minuto te toca a ti. Entonces pude aprender mucho de los otros charlistas, que había un señor que era economista, estaba la Julieta Martínez que es activista por el medio ambiente, la Constanza Valdés, entonces ahí pude aprender bastante de las demás personas. Oye, qué buena. Bueno, y también no exenta de reconocimiento, Sí. premiada no solo dentro de nosotros, en nuestro concurso Jóvenes Líderes Piensa, sino que también premiada a nivel nacional, reconocida también por el impacto como mujer líder. ¿Qué ha significado también para ti desde el punto de vista del impulso? Más allá del reconocimiento, el galvano, ¿cierto? Sino que el impulso de sentir que, bueno, se está reconociendo y se le está dando un valor también a lo que hay detrás, que es el trabajo con niños, niñas y adolescentes, ahora el desarrollo de Creciendo Juntas, el impacto que puede tener, por ejemplo, una conferencia TEDx. ¿Qué ha significado para ti justamente eso, el darse cuenta que, bueno, si hay gente que lo reconoce, entonces vamos por el buen camino? Exactamente.
Sí, bueno, los reconocimientos tienen dos aristas muy buenas. Una es que obviamente siempre dan visibilidad frente a otras personas y por otro lado, a mí siempre me ha gustado cuando me dan reconocimientos porque es como dices tú, una reafirmación de que vamos haciendo las cosas bien, de que la fundación va en buen camino, de que las cosas que he hecho van bien, etcétera. Porque muchas veces, o sea, yo en Creciendo Juntas he tenido una cantidad de problemas a veces y digo, esto me empobrece más de lo que de lo que me genera, porque como te digo, somos todos voluntarios y cansa mucho cuando uno tiene problemas, conflictos, que está resolviendo cosas, etcétera. Pero después, claro, cuando te dan estos premios uno dice como, oye, bueno, al menos lo que estoy haciendo está siendo reconocido por otras personas, está valiendo la pena, vale la pena siempre cuando veo los avances en los niños, pero de repente los avances no son tan inmediatos, de repente los avances son lentos, trabajar con un sistema como el sistema de Mejor Niñez, que es un sistema bastante precario, frustra mucho y estoy siempre enfrentándome a constantes frustraciones, porque aparte de eso, tener como que coordinar un sistema que funciona mal con un equipo de voluntariado que está motivado, pero que obviamente necesita como respuesta o necesita que le cumplan con los plazos, etcétera, es algo como que cansa bastante. ¿Hay algún momento en el que tú decís, chuta, esto agarró vuelo? El 2022, nosotros todavía no éramos fundación y trabajábamos con una cuenta privada, pero ahí no éramos tan grandes. Pero sí, la campaña navideña generó mucho ingreso. Y el banco nos bloquea, llega la CMF y nos investigan finalmente. Y ahí dije como, no me di cuenta de lo que había creado finalmente porque era ya demasiado. Y claro, ahí ya no encontraron nada, obviamente, y nosotros decidimos formalizarnos y ahí empezamos la fundación como tal. Porque antes siempre trabajábamos más como un equipo universitario, un grupo universitario, que se organizan en pro de un bien, pero no tanto como fundación, porque aparte de tener una fundación, uno ya tiene que empezar a cumplir con más responsabilidades, etc. Exactamente. Y posterior a eso, ese mismo año, a final de año, me premiaron dentro de las 100 mujeres líderes del Mercurio, y ahí yo me acuerdo que estaba como con muchas gerentes de empresas muy importantes. Me acuerdo que al lado mío estaba sentada como la hija de Polman y yo dije como, uy, yo tan chica y de Rancagua. No, pero fue muy impactante porque ya eran mujeres con más edad, más experiencia, de otros rubros también. Entonces ahí dije como, heavy, como que con todo lo que hemos hecho en Creciendo Juntas se haya llegado a esto y sin buscarlo, porque en realidad no fue algo que yo busqué o que las otras personas buscaron, sino que nuestra intención siempre y nuestro foco siempre está en las niñas y en los niños con los que trabajamos. O sea, al final del día hay harto de liderar con propósito en eso. Exacto, sí, totalmente. O sea, si no existiera el propósito de fondo, yo no lo hubiera dejado hace rato en realidad. ¿Y qué significa para ti liderar con propósito? Al final, o sea, yo creo que es como liderar en pro de un bien común. Siempre creo que nuestro trabajo no va solo en el bienestar de los niños, sino que siento que cuando uno ayuda a niños que están institucionalizados o a cualquier niño en realidad le está haciendo un bien a la sociedad en general. En este caso en particular también podemos hablar como de Estado de Chile, de que nosotros le hacemos un bien al Estado y a Chile, porque estamos de cierta forma subsanando un problema que le corresponde al Estado y que el Estado no está dando abasto. Entonces tenemos que estar nosotras como privados apuntalando un poco este trabajo que hace el Estado que no le da finalmente para poder hacerlo bien. Entonces nosotras tampoco es que lleguemos y solucionemos todo, pero sí estamos tratando de ser un apoyo a esta labor que le corresponde al Estado. No, y un apoyo completamente significativo. O sea, créeme que no ha sido en vano, creo yo, después de todos estos años trabajando, el crecimiento. Y en eso, me imagino que quizás desde Creciendo Juntas puede que tengan también un diagnóstico acerca de cómo están las juventudes hoy en día. Especialmente yo creo que desde el campo más bien de la niñez, ¿qué desafíos ven quizás ya pensando en los próximos años o desafíos ya más a nivel país que puede servir también como un mensaje para compartirlo a los auditores? Acá este podcast está pensado justamente en jóvenes que quieren ser agentes de cambio, que son agentes de cambio, para empaparse un poco de tu experiencia y en este caso también de la visión de Creciendo Juntas. Sí, o sea, nosotras nos damos cuenta mucho que, creo, es nuestro diagnóstico, pero de que la educación pública ha ido en declive.
y nos damos cuenta, porque como ya llevamos 8 años trabajando con las niñas, los últimos años nos hemos percatado de eso, de que hay como tal vez mucho relajo, y eso va totalmente en desmedro de los niños. Nosotros también hacemos actividades de reforzamiento, y aparte de que la pandemia dejó a los niños muy desnivelados, como que hay mucho desorden en la educación pública actualmente, y creo que hay algo importante, es la educación. O sea, 100% hay que mejorarlo. La educación es un motor de movilidad social, como se dice. Al final, si tú tienes educación, en realidad puedes lograr muchas cosas. Entonces, eso es como un mal diagnóstico en torno a la niña. Pero, por otro lado, vemos niños súper proactivos, como que hay mucha proactividad en los niños, con ganas de hacer cosas. Entonces, eso es como, por otro lado, que nos motiva bastante a seguir por ese rubro. Oye, qué entretenido, y es verdad eso. O sea, yo comparto que tenemos unos desafíos educacionales gigantescos a nivel país, y especialmente también, donde, al final todo está en dónde ponemos el foco. Exactamente. Y yo creo que, o sea, más claro echarle agua, o sea, no vale ni siquiera la pena seguir revisando informes de que el foco tiene que estar en las primeras etapas. Exactamente. Sí. Pero hay etapas posteriores, como tú dices, que vaya que se ven jóvenes con iniciativa, con voluntades. Acá te quería compartir quizás más bien una experiencia que tuvimos hace 2 meses en Piensa. Organizamos lo que es nuestro encuentro, nuestra jornada Líderes del Mañana, que es una iniciativa muy linda en la que convocamos a los centros de alumnos de toda la región. Son más de 400 jóvenes reunidos desde Santo Domingo hasta Petorca, de Valparaíso a Limache, de establecimientos públicos, particulares subvencionados, establecimientos particulares también. Y es muy interesante ver cómo cambian, ¿cierto?, las distintas realidades, las distintas necesidades, los distintos desafíos que ellos identifican. Desde Creciendo Juntas yo me imagino que también debe pasar harto eso. ¿Cómo es quizás la riqueza de estar hoy en día en un proyecto que es a nivel nacional? O sea, un proyecto regional, que quizás los desafíos que tienen y los programas que están desarrollando con los niños acá en Valparaíso es muy distinto quizás a O'Higgins o a otras regiones en las que están trabajando. Sí, bueno, rodearme de las voluntarias en realidad es muy enriquecedor. Porque, claro, o sea, te rodeas de gente que está motivada a hacer cosas por la sociedad. Muchas veces como que se tiene un mal diagnóstico de la juventud y que no nos interesan los temas sociales o que andamos pendientes de puras leceras. Pero en realidad yo creo que no es tan así. Yo creo que cada uno tiene sus distintas motivaciones. Y claro, o sea, los desafíos que tienen los niños de regiones son muy distintos a los que tienen los niños en Santiago. Las residencias de Santiago están mucho mejor en comparación a residencias de regiones. Acá en Valparaíso también las residencias están mucho mejor que la que puede estar una en Rancagua. Entonces, claro, ahí nosotros tenemos que ir viendo cuáles son los proyectos que vamos a implementar, cuáles son las prioridades. De repente la prioridad en Rancagua era mejorar la salud mental de los niños porque estaba muy deteriorada, pero en Santiago la prioridad puede ser mejorar la infraestructura de un living. Entonces, claro, ahí va cambiando y nosotras vamos adaptando nuestro trabajo a cuáles son las necesidades. Siempre decimos que la idea de Creciendo Juntas es ayudar en lo que se necesita. O sea, vamos a las residencias, vemos cuál es la necesidad que existe y ahí nosotros empezamos a trabajar en pro de eso. La idea es ser un puente entre la sociedad civil y las personas que están, los niños que están en la residencia. Porque muchas veces las personas no saben cómo apoyar, quieren apoyar, pero no saben cómo hacerlo, de qué manera va a ser más efectivo. Entonces nosotros tratamos de organizarla y a ir a las residencias y todos los esfuerzos juntos, obviamente, mejor que cada uno por separado. Quiero hacer ahora un salto medio brusco, porque me parece también muy interesante conocer cómo ha sido el aporte de la experiencia de estar estudiando fuera. Pero más allá de eso, o sea, de la riqueza de estar en otro país, conocer otras personas, sí quizás más de lo que te ha tocado aprender, sobre todo trabajando en temas de liderazgo. ¿Cómo ha sido para ti también esa experiencia, pensando un poco en cómo vas a transmitir eso al día de mañana? Sí, lo que más me ha gustado de lo que estoy estudiando es que me enseñaron estructura. Como estructurar todo lo que estoy haciendo, porque yo creo que el liderazgo igual es algo bastante innato, obviamente se puede aprender y todo, pero cuando uno
va a sonar un poco pedante, pero cuando uno lo tiene innato, al final, y nadie te ha enseñado a hacerlo, hay muchas cosas que te fallan finalmente. Y a mí siempre me falló mucho el ordenarme, el organizarme, la estructura, etcétera. Y eso es algo que el máster nos ha enseñado mucho a todos los que estamos ahí. Porque a todos nos pasaba lo mismo de que no cumplíamos como con la fecha, o no sé si con la fecha, pero a ver cómo te lo explico. Con las formalidades. Exacto, no lográbamos organizarnos bien, entonces como que uno anda parchando después, ¿cachai? Claro. Y que mucho se da también, el líder suele tener mucho ímpetu. Exactamente, sí. Salir a buscar, a salir al paso, sobre la marcha, a como dé lugar. Exactamente. Se logra como dé lugar. Y ahí nos enseñaron como a bajar un poco y a planificar, y eso ha sido algo bastante bueno en realidad, y yo creo que ha sido como lo que más me costó, pero también a la vez lo que más me ha servido para mí en mi vida personal y también para Creciendo Juntas. Oye, qué lindo. Y en Creciendo Juntas, ¿cómo ha sido también la experiencia de formar nuevo liderazgo? Me imagino que te ha tocado conocer, o sea, decenas, si es que no cientos, de voluntarios, voluntarias que se han ido incorporando a la organización, y que también te ha tocado ser una líder para ellos. Sí, totalmente. Bueno, y yo aparte formar nuevo liderazgo. Exactamente, formar el nuevo liderazgo ha sido algo bastante desafiante, porque yo en algún minuto decía, bueno, si yo no tengo los conocimientos como o sea, no es como que una universidad me haya enseñado a hacerlo, no es como que el colegio me haya enseñado a hacerlo, pero ¿cómo le enseño esto a esta persona que deposito mi confianza 100% en ella, pero también de repente tiene que hablar con los voluntarios y cómo enseñarle cómo a relacionarse con los voluntarios, cómo enseñarle, no sé, a hablar con las residencias, etcétera. Y ahí ha sido, claro, todo un proceso de formación de las voluntarias, de las que son líderes de equipo, tanto internos, que los equipos internos son el equipo de alianza, el equipo de gestión de personas, el equipo de redes sociales, y también tanto de los equipos de trato directo, que son los que están directamente en las residencias. Entonces, ha sido bastante desafiante, pero a la vez ha sido también muy enriquecedor ver cuando veo los avances en ellas, cómo han crecido. Hay muchas voluntarias que ya llevan más de 5 años, entonces, sí, entonces como ver ese crecimiento, ver que después hasta como pueden expresarse mejor, ha sido muy enriquecedor. Maggie, desafíos ya para ir cerrando, desafíos regionales. Como bien decía, tú eres de Rancagua, pero has construido desde Valparaíso un proyecto para el resto de Chile, que quizás puede ser ejemplo a nivel mundial. Hoy justamente eres una embajadora que está representándonos de vaya de qué forma en Estados Unidos, ¿cierto? Como estudiante, pero al fin y al cabo eres una representante nuestra en un programa recontra competitivo y recontra reconocido como el que estás estudiando. Preguntarte también desde esta perspectiva regional, ¿qué desafíos ves en nuestra región de Valparaíso? Quizá puede ser también en el campo en el que te toca trabajar desde Creciendo Juntas. Bueno, los desafíos para la región, yo creo que principalmente lo que te decía antes, mejorar la educación también, pero algo que viene bastante, o sea, que es bastante a nivel nacional. Y por otro lado, yo creo que Valparaíso tiene demasiado potencial, bueno, al igual que Rancagua, que son regiones que están cerca de Santiago. Entonces creo que descentralizar un poco Santiago, que está demasiado concentrado, y empezar a traer de nuevo empresas, etcétera, para las regiones, creo que sería algo bastante enriquecedor. Porque finalmente yo lo veo en Rancagua y lo veo acá en Viña del Mar, si bien acá hay muchas más oportunidades laborales. La gente viene a estudiar acá a Viña del Mar, pero muchas veces, o sea, a la región de Valparaíso, perdón, pero muchas veces se termina yendo de vuelta a Santiago por las mismas oportunidades laborales que la ciudad ofrece. Entonces creo que se podrían abrir más oportunidades laborales. Y por otro lado, ya totalmente distinto, creo que Valparaíso tiene demasiada cultura, demasiado capital cultural que se está perdiendo por temas de delincuencia, de inseguridad, etcétera, y creo que eso sería algo que también se puede mejorar totalmente, porque al final el entregar cultura a los niños o el entregar cultura también a las personas adultas es parte de la educación. Y creo que eso es algo que se está desaprovechando y que se está perdiendo demasiado, y que la idea no es que ya cuando nosotros estemos viejos se haya perdido totalmente. La idea sería como volver a retomarlo y que la gente pueda seguir gozando de esta cultura tan enriquecedora que tiene Valparaíso. Qué heavy eso, o sea, vivimos en una ciudad, bueno, una región llena de oportunidades, pero también a veces parece que faltan oportunidades para aprovecharlas.
y que son cuestiones tan básicas. Exactamente, sí. Y teniendo tantas, también tiene mucho, Valparaíso tiene muchos edificios, mucho lugar, museos donde se pueden hacer cosas, donde se pueden hacer iniciativas, pero al final, por temas, yo creo, no sé, de delincuencia e inseguridad, se está perdiendo mucho eso y creo que sería algo importante de poder potenciar. No, sería fundamental. May, quizás un mensaje final antes de que vayamos terminando para los jóvenes. Explicarles, contarles qué es liderar, llamarlos a la acción, llamarlos a que armen iniciativas como Creciendo Juntas o como tantas otras, como las más de 150 iniciativas que ya tenemos de nuestros jóvenes líderes Piensa. Hay un llamado de María Magdalena Gardelcich a todos ustedes que están escuchando y que están siguiendo este podcast para que, bueno, salgamos a la acción y salgamos a cambiar el mundo desde la región de Valparaíso. Bueno, yo creo que cuando uno es joven tiene las ganas, tiene la energía para poder hacer iniciativas que vayan en pro de una sociedad mejor, porque cuando uno ya está más grande, ya tiene más responsabilidades, ya está más cansado, no hay tanta energía, obviamente se van dejando de lado estas cosas. Entonces yo siempre he creído que aprovechando nuestra juventud nosotras podemos liderar muchas iniciativas en pro de un Chile mejor finalmente, que es lo que siempre he orientado mi trabajo. Creo que eso es lo fundamental, aprovechar todas las habilidades, las virtudes que tenemos. Si es que podemos acceder a una buena educación, ¿por qué no ofrecer esto y ponerlo un poco al servicio de los demás? Oye, muy interesante. Al final del tiempo, o sea, al final del día, perdón, es el momento es ahora. Exactamente. El momento de las horas. No fue ayer, no es mañana, es hoy. Si tienes esa idea, si tienes esa iniciativa, hazlo hoy día. Exactamente, totalmente. Sí. Porque si no se empieza a pasar el tiempo, uno lo deja estar. Yo me acuerdo perfecto con Creciendo Juntas que tenía la idea en mi cabeza y un amigo me dijo, pero Magda, lleváis cuánto tiempo diciéndome la idea y no la ejecutáis nunca, hasta que yo dije, no, ya, ahora la ejecuto y mejor hacerlo pronto antes que siga pasando el tiempo y ya después uno cada vez va teniendo más responsabilidades. Tal cual. Si hay una piedra en el camino, apártala hoy mismo, ¿cierto? Ajá, si tienes una idea, ejecútala. Júntate con otros. ¿Qué valor hay en juntarse, en asociarse? Totalmente. O sea, yo me acuerdo que la Antonella Guío, que fue la otra persona con la que yo inicié Creciendo Juntos un poco antes sola, pero ella fue como quien me ayudó a consolidarlo bien. Y la Anto Guío era totalmente lo contrario a mí. O sea, ella es súper metódica, súper de escribir todo, de hacer documentos. Entonces, entre las dos pudimos sacar adelante esta iniciativa y que se consolidara de buena forma, porque tal vez si yo seguía con mi liderazgo un poco desorganizado, como digo yo. Ahora organizado después del máster. Tal vez no lo hubiera logrado consolidar hasta ahora que ya llevamos 8 años y que yo ya creo que ya quedó para siempre. Oye, qué notable. Bueno, ya llegando, algo te spoileamos cuando llegaste en el backstage, porque se me olvidan también las preguntas, se me olvida la dinámica sorpresa, que es justamente preguntarte algo que ya nos preguntó, o una pregunta que dejó pasada quien estuvo en la entrevista anterior, ¿ya? Que en este caso fue la Pauli Pozo, ¿ya? De Cuida, que fue muy interesante porque la pregunta es, ¿cómo desde tu rol puedes aportar a que las personas mayores se puedan incluir socialmente? Ya. A que los grandes se incluyan socialmente. ¿Cómo desde mi rol, desde Creciendo Juntos o desde mi rol general? El que tú quieras, el que tú quieras. Bueno, no lo tengo muy claro, la verdad, pero... o sea, yo creo que hay que generar puestos de empleos para las personas mayores, porque como que la sociedad está siendo un poco ingrata con ellos. Al ser personas con tanta experiencia y todo, obviamente se les tienen que pagar sueldos más altos y creo que eso se está perdiendo mucho. El desempleo de las personas mayores está aumentando bastante, entonces creo que eso sería una buena forma de incluirlo y también generar espacios, como espacios inclusivos para ellos, porque obviamente las personas mayores ya después de un tiempo tienen sus achaques como físicos y los espacios no son tan amigables para ellos. O sea, mis 2 papás ya son tercera edad y muchas veces yo los veo súper cansados, entonces como que si bien son personas súper activas... Los queremos mucho a ellos, que fueron a recibir el premio.
Sí, son amorosos. Pero sí, yo creo que eso podría ser. Y bueno, también lo veo un poco desde el lado de mi mamá. Mi mamá es educadora de párvulos, pero estudió psicología, ahora se tituló el año pasado, sacó su segunda carrera, y está con tantas ganas de trabajar, pero al final dice, nadie me contrata porque soy vieja. Entonces creo que deberíamos como volver un poco atrás, repensar esto y tratar de incluirlo en todos los espectros, tratar de no ser tan ingratos con la gente mayor. Y eso en realidad, puntualmente no se me ocurre alguna iniciativa ahora, pero creo que No te preocupes, en todo caso era una pregunta abierta, así que no quiero complicarte. Tenemos que ir para allá para poder generar mayores espacios para las personas mayores. Sí, completamente. Bueno, ahí a seguir jugándolas por los grandes, por nuestras personas mayores. Pero también, esta misma pregunta, bueno, te la podría hacer para niños, niñas y adolescentes, pero es un poco lo que hemos venido conversando a lo largo del capítulo. Y dejarte invitada a que le hagas esta misma pregunta a nuestro próximo invitado. Próximo invitado. ¿Y sé quién es el próximo invitado? Tiene que ser sorpresa. Ah, sorpresa. Yo creo que desde su área también, ¿cuál sería su iniciativa o cuál cree que es la mejor forma de mejorar la educación en Chile? Perfecto, entonces con esa pregunta ya vamos dando cierre. Vaya, no sé si te gustaría decir un último mensaje acá a nuestros auditores. Nada, que finalmente de repente uno nunca cree que va a llegar a estar en ciertos espacios. Yo jamás pensé que iba a estar estudiando en Harvard, jamás pensé que iba a estar en la ONU, menos cuando uno viene de Rancagua, que en realidad Rancagua, si bien es una ciudad grande y todo, igual es un poco un pueblo. Entonces uno nunca se imagina hasta dónde puede llegar. Existe. Y al final confiar en las propias capacidades que tiene uno, yo creo que es lo más importante, tener confianza en lo que uno hace y estarse constantemente desafiando también. Yo creo que todos tenemos las capacidades para lograr lo que queremos hacer, obviamente algunos con un poco más de privilegios que otros con un poco más de desafío, pero yo creo que confiando en lo que uno hace, esforzándose, uno puede llegar bastante lejos. Maravilloso. Entonces, bueno, con esas palabras, con esa reflexión, a mí me gusta decir en estos capítulos, ¿quién más se puede decir después de estas notables palabras? Bueno, eso mismo aplica acá para el caso de nuestra queridísima María Magdalena Gardilsich, joven líder Piensa, premiada en la categoría de voluntariado, justamente por Creciendo Juntas, una tremenda líder de nuestra región, pero también de Chile y del mundo. Suscríbanse, compartan, denle like a este capítulo para que más personas puedan conocer acerca del testimonio de nuestra queridísima María Magdalena, Joven Líder Piensa 2024. Muchísimas gracias y nuevamente los invitamos a seguir en las distintas iniciativas de este gran proyecto como es el concurso Jóvenes Líderes Piensa, iniciativa de Fundación Piensa y la Mutual de Seguros de Chile. Será hasta un próximo capítulo. Muchas gracias.